Hoy escuchamos la historia de alguien que no llegó a la iglesia por convicción, sino por desesperación. La adicción, el robo y la cárcel no eran parte de su plan, pero se convirtieron en parte de su camino. Tocó fondo, y justo ahí, cuando parecía que ya no había más historia por contar, Dios lo encontró. Este episodio no es para glorificar el pasado, sino para honrar lo que Dios puede hacer con una vida rota. Porque la verdadera libertad no siempre se encuentra al salir de la cárcel. A veces empieza adentro, cuando dejas que Dios entre. Si alguna vez pensaste que ya era demasiado tarde, esta conversación es para vos. Porque no hay atajos, pero sí hay redención, perdón y un nuevo comienzo. Muy bienvenido, Diego. Muchas gracias, Evelyn, gracias por la invitación, por poder estar en esta noche acá acompañándolos, compartiendo. La verdad que un privilegio para mí poder compartirlo con ustedes. Muy bien, vamos a ir directo a las preguntas, ¿sí? Ok. Va la primera. Diego, ¿cómo te describirías hoy sin usar etiquetas como ex convicto o ex adicto? Bueno, buena pregunta. Sí, por mucho tiempo esa etiqueta me acompañó y fue algo que marcó mi vida, en mi juventud, adolescencia, la llevé por mucho tiempo presente, pero bueno, en este tiempo me describo como una persona llena de amor, una persona bendecida por Dios y una persona amada por Dios, un joven amado por Dios. Amén. ¿Qué cosas pequeñas hoy te traen alegría y antes no veías? Bueno. ¿Hay ritmo? Bueno, hay un montón de cosas que en el día de hoy puedo disfrutar. Hace un rato llegué a trabajar a mi casa y el que mi hija me reciba diciéndome, papito, ¿cómo estás? Un abrazo, me llena el corazón. Es algo que hace unos años atrás no podía imaginarlo, y bueno, en el día de hoy esas cosas son las que más me satisfacen y que bueno, que me llenan el corazón de alegría, ¿no? Sin duda que sí. ¿Qué es algo que la gente asume de vos, pero que no es cierto? Me pasa seguido de que la gente me pasó hace un tiempo con un joven que no se acercaba, que no tenía cercanía conmigo porque pensaba que era una persona soberbia o orgullosa, o que te considera una persona como en otro nivel o en otra, como no sé, seria, pero creo que no, que yo soy una persona súper divertida, me considero una persona divertida y bastante sincera y honesta. Y bueno, sí, me ha pasado varias veces que piensan que soy medio botón o medio serio, pero creo que es algo que después que me conoces, eso cambia al instante. La cara seria tenés. Sí, que tengo La cara influencia de botón, del cara de tamaño, botón, así como. sí. Bien. ¿Cómo empezó tu historia? Vamos a ir ahí. ¿Cómo empezó esa historia de adicción, delincuencia? ¿Hubo algún momento clave? Bueno, sí, arrancó más o menos cuando tenía 14, 15 años y se extendió hasta los 19, 18, 19 años. Esa adicción a las drogas comenzó como muchos jóvenes comienzan, probando las drogas legales, el alcohol, el cigarrillo, ahora la marihuana. Empezó por ese lado más social, con amigos, compañeros de fútbol, y bueno, y eso se apegó, empezó a no ser tan social, empezó a crecer y empezó a ocupar mucho tiempo de mi vida sin que yo me diera cuenta, y bueno, y eso me fue llevando a ciertos ambientes, el barrio donde me crié, también un barrio donde había mucha droga, mucha delincuencia, y bueno, eso se fue apegando durante varios años al punto de ser diario y bueno, de volverse incontrolable. Obviamente yo vengo de una familia con bastantes hermanos, mi papá, mi mamá, y nunca en ninguno de ellos tuvo ese problema, así que fue una decisión más social, más por yo salir de mi casa y chocarme con esa realidad que quizás no tenía mucha información, pero que me llevó a adentrarme en esas cosas, ¿sí? Y con la delincuencia, ¿cuál fue el momento clave
Hubo un momento puntual en mi vida a los 18 años que yo ya estaba con el tema de la adicción, muy metido, y bueno, tenía a mi abuela que vivía con nosotros en nuestra casa, por parte de mi papá, y se había enfermado, una enfermedad que le había agarrado de repente, un cáncer, y bueno, yo estaba luchando con la adicción y intentando dejar, y bueno, yo ya había escuchado, no era que era un delincuente ni nada por el estilo, pero siempre me consideré por tomar decisiones que siempre me llevaron a lugares y situaciones que no me esperaba. Y bueno, eso de que mi abuela estaba muy enferma y yo la fui a visitar, me recuerdo claramente ese día, a los 18 años, y bueno, mi abuela no me reconoció por la medicación que le daban, muy fuerte, y yo me fui ahí muy triste, sin rumbo, y bueno, ahí fue la primera vez que salí a robar. ¿Qué sentiste cuando fuiste arrestado, encarcelado? ¿Qué fue lo más duro que pasaste en ese tiempo? Bueno, ese día pasó todo muy rápido, ya te digo, yo salía del hospital, fui a ver a mi abuela y fui a robar, y en realidad mi intención no era ir a robar, yo salía pensando qué voy a hacer con mi vida, muy triste, y de la nada se me dio el impulso de entrar a un lugar a robar, y bueno, entré, y no era ni la intención de robar en realidad, no sabía qué iba a hacer, pero bueno, entré y me preguntaron qué ibas a hacer, qué ibas a llevar en el local, y yo dije que iba a llevar la plata, y me dieron la plata y me fui. Sí. Me fui caminando sin ninguna arma ni nada, ¿no? Porque ya te digo, no era mi intención robar, fue la primera vez que fui, y bueno, me fui con el dinero, pensando, bueno, voy a volver a devolver el dinero. No era algo que yo había planeado, no era algo que estaba planeado. Así que bueno, caminé unas cuadras, y como a las 10 cuadras me vino un auto particular, frenó un policía con un arma a la mano, me dijo que me tirara al piso, y me arrestaron en ese momento. Wow, ¿y ahí qué fue lo que sentiste? Cuando entendiste que, bueno, no había salida. De ahí no había salida. Yo en realidad todavía estaba muy, muy confundido. Imagínate, nunca había estado en una comisaría, no era que yo, como te digo, no era que era un delincuente. Así que dije, voy a estar acá y me iré para mi casa. Yo dije todo en la comisaría, lo que había hecho, lo que había pasado, y bueno, y pensé que me iban a soltar. Ya te digo, mi papá estaba con mi abuela muy enferma, yo estaba en la comisaría, estuve unos días ahí detenido, me llevaron a juzgado, y de ahí yo pensé que me iba a ir para mi casa. Y no, me dijeron que tenía que ir o a Concar o a Penal de Libertad, con 18 años, imagínate en mi cabeza, yo decía, me quiero ir a mi casa. No entendía, no caía todavía en la realidad. Así que nada, vi a mis padres, la imagen de salir de la comisaría, yo esposado y mis padres abrazados en la puerta, es una imagen que la tengo ahí presente, patente ahí, que es algo que me marcó mucho. Y bueno, de ahí se movieron para que pudieran darme prisión domiciliaria, pero no hubo manera, así que fui trasladado a la cárcel de Concar, sí, con 18 años. Recién cumplidos los 18 sí, años y el primer delito, ¿sí? Sí, la primera vez que cometía un delito. ¿Y cómo llega Dios a tu vida, Diego? Bueno, la primera vez que intenté hablar con Dios, nunca había tenido las ganas o la necesidad quizás de hablar con Dios, pero fue una noche allí en una celda, que con todo lo abrumador de la situación y bueno, pensando, imaginando, nos habían dado un Nuevo Testamento, y agarré ese libro y lo agarré en la mano y dije, bueno, Dios, si vos realmente existís, necesito que me saques de acá. Esa fue la oración, no pasó nada milagroso, nada sobrenatural, solamente quedé ahí. Y bueno, al otro día vienen a la celda y ya me llaman por mi nombre y mi apellido, que me iban a trasladar. Así que bueno, me levanté y me agarré mis cosas y me llevaron a un módulo, y cuando llegué a ese lugar era un módulo a prueba, un módulo que había una iglesia en el medio, un módulo cristiano, que estaba todo nuevo, todo abierto, y bueno, ahí me llamó la atención, dije, opa, acá algo hay, algo pasó, no sé qué, se ve que Dios me escuchó, y bueno, ahí empecé a entender un poco el plan que Dios tenía. Pero no fue que me rendí mi vida en ese momento, sí
seguí unos meses más en ese lugar y bueno, luego salí a la calle y ahí comenzó realmente el llamado de atención de Dios. Bien, ese fue el primer contacto que tuviste con Dios. La primera experiencia. ¿Y qué batallas sentís que luchás o luchaste en ese momento después de haber aceptado a Cristo en tu corazón? Luego de haber aceptado al Señor en mi corazón, habían un montón de cosas en mi vida que con la adicción y con los malos hábitos que había acarreado que eran muy difíciles de largar. Experimenté el amor de Dios, ¿sí? La gracia de Dios, porque cuando uno hace un montón de cosas malas, obviamente que dice, Dios me ama y así como soy. Así que bueno, luché después de aceptar a Cristo con el desapego de un montón de emociones, sentimientos y acciones que yo tenía, que no podía dejarlos por mis propias, aunque yo intentaba, que se me hacía difícil dejarlos. Después que yo salí de ese lugar, antes de conocer a Cristo, volví a cometer delitos, aunque no estuve preso nuevamente, pero bueno, el Señor llegó a tiempo y me ayudó con esas cosas que estaban muy arraigadas en mi vida. ¿Te sentías digno de recibir esa misericordia, ese perdón? En realidad no me sentía realmente digno de por mucho tiempo, muchos años como joven, después de que me entregué a Cristo, la culpabilidad, yo sabía que Dios me había perdonado, pero la culpabilidad en cuanto al daño que había hecho a mi familia, el daño propio, como que yo no me perdonaba. Sabía que Dios me había perdonado, pero yo me sentía deudor con la gente y luego pude experimentar también el sentirme siempre deudor con Dios, porque Él me dio todo, me devolvió todo, la esperanza de vivir, las ganas, los sueños, los anhelos, me los devolvió Él. Sí, pero sí, la gracia... Una cosa, algo que experimenté luego también porque uno, después que conocí a Cristo, también cometí errores y retrocedí en un montón de cosas. Experimentar esa gracia después de haber recibido ya gracia. Esa gracia fue diferente, creo que ahí fue un quiebre en mi vida. Cuando después de que el Señor me limpió, yo volví a ensuciarme y experimentar esa gracia, ese amor, porque muchas veces la gente te desecha por un error o por dos, pero ese amor inmerecido de Dios, esa misericordia que se renueva cada día, esa gracia ilimitada, creo que fue algo que aprendí del Padre, que muchas veces con nosotros como personas, como seres humanos, no lo tenemos, y a la mínima de que una persona comete un error, una falta, nos creemos en la potestad de poder juzgar o mirarlo de cierto pedestal, pero bueno, tenemos que recordar que somos todos polvo y que el Señor es el que nos ama a todos por igual y que muchas veces vamos a fallar y que Él va a seguir abrazándonos con amor. Amén, realmente es así. ¿Qué cambió tu vida cuando dejaste de buscar soluciones rápidas? Hablabas de esto de que, bueno, que experimentaste la gracia de Dios una vez, una segunda vez, pero a veces nosotros solemos hacer eso, buscar las cosas rápidas. Cuando uno vuelve de una vida de haber perdido todo, busca este tipo de cosas, ¿no? Soluciones rápidas. Exacto, sí, claro. Lo que genera la droga o quizás la delincuencia son placeres momentáneos, instantáneos, rápidos. Y muchas veces nos acostumbramos a eso, a querer tener soluciones rápidas. Por eso amo el proceso de Dios. Estuve muchos años, yo conocí a Dios en el hogar Vida Abundante y estuve mucho tiempo, porque realmente creo que el proceso por el cual Dios nos pasa es lo que nos forja como cristianos, como creyentes realmente, el proceso, el no tomar atajos. Vi la mano de Dios, bueno, estudié en el instituto un tiempo, tuve que irme porque cometí errores y por intentar tomar atajos y bueno, el empezar a hacer las cosas como tenía que hacerlas me llevó más tiempo, pero fue el proceso que Dios tenía con mi vida, para enseñarme, que hoy lo veo, hoy con mi familia formada, veo que Dios tenía la bendición y muchas veces yo por tomar atajos estuve dilatando el propósito de Dios en mi vida por esos atajos.
¿Cómo supiste que estabas viviendo ahora sí realmente en Dios y no otra etapa más? Bueno, ¿Cuándo entendiste eso? Yo creo que a todos nos afectó el tema de la pandemia y yo justo en esa etapa estaba en la mejor, yo consideraba que era la mejor etapa para mí, porque estaba noviado, me estaba a punto de casar, había permanecido agradando a Dios con mi vida para poder llegar a ese momento y Dios había puesto a la persona que Él tenía para mí, así que estaba muy feliz, muy contento y ahí me di cuenta cuando di el paso de casarme y formar mi familia que el esperar en Dios, el aguardarse en santidad, el querer agradar a Dios con tu vida realmente, el decidir, creo que ese fue un punto de quiebre en mi vida. El poder disfrutar de casarme en plena pandemia, aunque todos pensaban que era una locura, yo vi la mano de Dios en ese tiempo y aprendí un montón de cosas que bueno, gracias a Dios ya llevamos 6 años de casado con mi amada esposa. Tenemos una hija hermosa de 2 años y medio, Paulina, y bueno, el tomar la decisión de no tomar atajos me permite en el día de hoy poder mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en cada decisión que tomé, en la paz que Dios me dio, que me da cada día y me ayuda a poder evitar volver a cometer errores que uno cometió en el pasado, ¿no? El poder saber que Dios tiene un proceso y poder disfrutar del proceso de Dios, eso también nos ayuda a no volver atrás y no derrochar esas cosas que Dios tiene para darte. Bien, esto que comentabas de aprender, ¿qué papel jugaron las personas de la iglesia en tu proceso de sanidad y restauración? Eso fue un punto clave en mi vida, porque en realidad yo creía que Dios existía, pero en realidad no creía en las personas, tenía mucha desconfianza. Y bueno, llegué al hogar allí, siempre cuento este testimonio, el que era pastor y tutor del hogar, lo nombraban mucho, era muy nombrado y decían, sí, que Dios lo usa y va a otros países a predicar. Y ya a mí ya no me llamaba mucho la atención eso, pero bueno, lo tenía como bueno, una persona que importante e inalcanzable. Y era nuestro líder, nuestro tutor en el hogar, así que bueno, esa persona, uno de los primeros días, nosotros íbamos a la granja a trabajar y llegamos y nos dijeron tenemos que limpiar un cantero. Yo no sabía nada de trabajar, cero. Siempre Pala cero. Cero, pala. Y bueno, nos dijeron que teníamos que limpiar un cantero que tenía yuyos y me tiré en el piso. El pastor nos dijo, sacá yuyito por yuyito y bueno, y cuando estés haciendo eso, preguntate para qué te drogaste. Muy gracioso, muy gracioso el bueno. pastor. Pero bueno, era la tarea que teníamos que hacer, limpiar el cantero, así que me tiré de este lado del cantero a sacar yuyito y esa persona que me decían que iba a otros países a predicar, se tiró del otro lado del cantero a sacar yuyos con la mano conmigo. Y digo, esto no me cuadra, no es normal. Y estuvo todo el rato que estuve trabajando al lado mío, sacando yuyo con la mano. Y ahí empecé a ver a personas que realmente no estaban jugando ahí. Que eran personas que te acompañaban, no te daban órdenes y decían andá a hacer y bueno, y manejate, sino que estaban ahí contigo, acompañándote, te preguntaban cómo estabas. Empecé a ver el amor de Dios a través de esas personas. De una manera que dije, yo quiero ser como ellos. Quiero poder... Claro, ¿te inspiraron? Me inspiraron, realmente me inspiraron. El ver a esas personas así, fueron la verdad que son hasta el día de hoy una inspiración para mí y bueno, de poder reflejar eso, ¿no? De que no importa la etiqueta que tengas o el cargo que lleves, de ser imitadores de Cristo y amar a las personas para que haya realmente restauración en el corazón de la gente. Eso me hizo empezar a conocer a Dios. Y bueno, después de ahí, un montón de personas, luego que yo caí, que estuvieron allí para acompañarme, me dieron otra oportunidad y bueno, eso también
me enseñó a que Dios es un Dios de amor y que las personas realmente llenas del amor de Dios son personas que están dispuestas a perdonar y a restaurar sin importar lo que hayas hecho, sin importar cómo te encuentres en ese momento. Sí. ¿Qué le dirías a ese joven, a esa persona que está en la cárcel o que se encuentra en esa misma situación que vos estabas, atrapado en una adicción? Que hay esperanza, que no pierda la esperanza. Yo por mucho tiempo pensé que mi vida iba a rondar entre drogas y delincuencia y que mi familia iba a estar siempre en la situación destruida y que no iba a poder salir, que la esperanza no existía, que siempre iba a rodear eso porque era grande la atadura que llevaba. Pero bueno, no, que lo que le puedo decir es que hay una salida, que hay esperanza, que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Es una frase muy trillada, pero cuando vos la vivís, toma un poder especial y lo podés, la gente lo puede ver a través de tu vida, así que esas personas puedan creer de que hay una salida, de que hay esperanza y que Dios tiene un plan con ellos, que no está todo perdido, y al que más se le perdona, más ama. ¿La restauración crees que es completa? Yo creo que sí, que Dios hace una restauración. Como te digo, yo soy amante de los procesos, amo los procesos y no soy de las personas. Entendí de que el apurar un proceso puede llevar a una persona a volver atrás, así que sé que Dios hace un milagro y que Dios es un Dios que restaura las vidas, que hace, que sana el corazón, que sana las vidas, sí. Bien, Diego, finalizamos estas preguntas con una consigna. Vos la repetiste pila, así que bien. La consigna es la siguiente. No hay atajos, pero... Y ahí completas la frase vos. No hay atajos, pero hay procesos. Hay procesos. Muy bien, muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien.